Sí, buenas tardes, bienvenidos a la séptima conferencia del FIMES 2018. Bueno, en este caso, pues nos van a hablar de series de tiempo. Usualmente cuando hacemos análisis de series de tiempo, series temporales, pues siempre pensamos en hacer análisis de estacionalidad, ¿no? Análisis de tendencia, análisis, digamos, sobre pues, cosas que tienen que aplicar los ciclos de Kalman, etc. Normalmente eso se hace cuando se hace análisis de series de tiempo. Sin embargo, hoy el doctor Lev Guzmán nos va a hablar de propiedades que son muy recientes sobre las series de tiempo. Son propiedades de escalamiento y dimensión fractal. Entonces, pues vamos a escuchar al doctor Lev Guzmán de la UPITA del IPN, pero antes vamos a ver el protocolo, digamos, asociado a los siniestros, pues que ya se ha vuelto una regla institucional. Muchas gracias por haber venido y le doy la palabra al doctor Salafi Bols. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nuevamente, como siempre, tenemos que hacer esto, recordar que en caso de sismo debemos salir sin perder tiempo, sin empujar, sin gritar, tomando en consideración a los demás. Y allá atrás hay dos puertas por las cuales podemos salir, van a estar abiertas, y justo enfrente de estas puertas prácticamente hay otras dos salidas de emergencia. Ustedes pueden salir por cualquiera de ellas en caso que sea necesario. Sigan las instrucciones también del personal de protección civil. Que no se nos olvide eso y estemos pendientes al respecto. Muchas gracias por su asistencia y que disfruten mucho la conferencia interesante del día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Yo les voy a leer una muy breve semblanza del doctor Guzmán Vargas, egresado distinguido, diría yo, de esta Escuela Superior de Física y Matemáticas. El doctor Lev Guzmán realizó la licenciatura en Física y Matemáticas, la maestría y el doctorado en esta escuela, y hizo un postdoctorado en la Universidad de Northwest, en Evanston, Illinois, en Estados Unidos, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es muy joven para haber llegado ya tan rápido al nivel 3. Bueno, algunos se tardan 30 años o más, ¿no?, para llegar al nivel 3, pero él lo hizo muy joven. Entonces, él tiene 46 publicaciones, es el dato que tengo aquí, 46 publicaciones internacionales, 8 participaciones en libros, 12 tesis dirigidas, tanto de licenciatura, maestría, doctorado. Ha impartido 20 y tantas conferencias internacionales en congresos, igual nacionales, y bueno, actualmente es profesor titular C de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas de nuestro instituto, la UPITA, y está a cargo del Laboratorio de Sistemas Complejos. Bueno, en algún momento pues hemos tenido alguna colaboración de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, los compañeros de UPITA. Por ahí tenemos un proyecto de sismos que se echa a andar este año, y bueno, pues ahí colaboramos con Lev Guzmán, con Israel Reyes,
egresado también de esta escuela, y bueno, hay mucho que hacer en el campo de la física no lineal y los sistemas complejos, la termodinámica de tiempos finitos, y en todo eso se ha puesto a investigar el doctor Lev Guzmán, de series de tiempo cardíacas, en fin, ya él nos platicará sobre lo que ha estado investigando en estos años, y bueno, les aseguro que es una conferencia muy interesante. Entonces, pues sin más, vamos a escuchar al doctor Lev Guzmán Vargas y le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias por venir y gracias a los organizadores. ¿Se escucha? Voy a hablar un poco más fuerte. Decía que gracias a los organizadores por la invitación. Pues es un gusto estar aquí para hablar de lo que hemos venido haciendo en el grupo que tenemos en Lupita. Realmente el origen de este grupo está aquí, en la Escuela de Física, en el grupo del doctor Angulo Brown. Entonces es un gusto volver a casa, de alguna manera. Bueno, el título, como está escrito, voy a hablar de algunas propiedades de escalamiento y multifractalidad en series de tiempo. Poco a poco voy a ir diciendo cosas más precisas de esto, pero antes quisiera un comercial. Tenemos, como dije, el grupo de sistemas complejos en Lupita. En los últimos años hemos hecho investigación referente a distintas áreas que tienen que ver con sistemas complejos, en particular redes complejas. Nos interesa la organización y dinámica. Hemos estudiado lo que se llama la organización compleja en textos, en particular textos escritos, algo que se llama dinámica de conflictos, redes físicas y fisiológicas. También en colaboración con el grupo de investigación aquí en la Escuela de Física estudiamos precursores sísmicos que tienen que ver con señales geoeléctricas, y también hemos estudiado señales fisiológicas, en particular la variabilidad cardíaca con señales del corazón y del cerebro, entre otras cosas. Bueno, y estas son algunas imágenes representativas. Bueno, poco para entrar en materia de lo que se promete en esta plática. Voy a hablar primero de los antecedentes que tienen que ver con algo que se llama escalamiento. Conforme vaya avanzando la plática, pues voy a ir mostrando los temas que siguen. Bueno, cuando decimos escalamiento, nos podemos referir a muchas cosas. Sin embargo, es bueno, digamos, que contar la historia desde los antecedentes básicos o los primeros que se dieron. En particular, Galileo fue uno de los primeros que estudió esta propiedad que voy a empezar a describir. Él se puso a observar cómo era el comportamiento del tamaño de los huesos en distintas razas de perro. Entonces, incluso empezó a coleccionar huesos. Esto ocurrió en la época alrededor de 1674. Por ejemplo, si uno considera un hueso que es 3 veces el tamaño de este, por ejemplo, Galileo lo que se preguntó es cómo se comporta el grosor de ese hueso que es más grande en relación al grosor del que es pequeño. En particular aquí tengo 3 veces el tamaño del pequeño. Y entonces la pregunta clave es, ¿el grueso es 3 veces la sección transversal del pequeño o no? La respuesta es sorprendente. Resulta ser que no siguen una ley lineal, es decir, el grueso va más rápido que lo largo, de manera que esto impacta mucho pues, en el diseño de lo que es un organismo como un perro. Este dibujo es original de Galileo. Aquí exageró un poco la sección transversal, pero muestra ese hecho. Cuando uno crece las cosas, no necesariamente siguen una relación lineal, y es precisamente lo que se ve aquí en el exponente 3 medios. 3 medios es 1.5, mayor que 1,
lo cual habla de una relación que se conoce como superlineal, es decir, va más rápido G que S. Si uno sigue investigando cómo se han venido dando estas ideas, por ejemplo, si consideramos lo que se llama el ritmo metabólico, es decir, la tasa a la que se consume energía en un ser vivo, en relación a la masa, esto fue estudiado por Kleiber en la década de los 30, el ritmo metabólico con la masa obedece una relación que se llama sublineal con un exponente 3/4. Esto quiere decir que no necesariamente al ser más grande el animal, su tasa metabólica crece en proporción lineal, digamos, ¿no? Sino que es sublineal. El 3/4 es 0.75. Esto es bien conocido porque todos sabemos, por ejemplo, cómo late el corazón de animales pequeños en comparación a cómo late el corazón de animales grandes. Por ejemplo, un ratoncito tiene una frecuencia cardíaca muy alta comparado con la frecuencia cardíaca de un elefante. Entonces, esto también lo podemos analizar así. El ritmo cardíaco en relación a la masa, de hecho, sigue una ley inversa, con exponente menos 1/4. Si yo voy a la vida media de un organismo, pues esta sigue una ley también sublineal con el exponente positivo 1/4. Es decir, animales pequeños viven menos que animales grandes, eso también es bien conocido. Eso ha llamado mucho la atención, de manera que si yo colapso estas dos relaciones, por ejemplo, el ritmo cardíaco contra la vida media, si se dan cuenta, se anulan los exponentes y lo que queda es una constante que se conoce, se puede calcular fácilmente, que es alrededor de 10 a la 9. Es decir, en promedio un organismo, un ser vivo con corazón, al nacer está programado para latir este número de latidos durante una vida, ¿no? En promedio. Ya cada quien sabe cómo se la gasta, ¿no? Si de manera muy agitada, no sé, acudiendo mucho a bares, a shows que les eleven la frecuencia cardíaca, o con vida muy parsimoniosa y nada agitada, ¿no? Pero en promedio, pues esto ya está escrito al nacer. Con lo que quiero decir es que el número de latidos que consume un ratoncito o un colibrí es en promedio igual al número de latidos de un elefante, solo que uno lo consume en el orden de años o meses y el otro más en el orden de años, como los elefantes, ¿no? En promedio un gato vive 15 años o 20 años, mientras que un elefante vive mucho más. Bueno, regresando a lo del ritmo metabólico, que es muy representativo de esta propiedad, que se llaman, como dije, leyes alométricas. Esta es una tabla original construida por Kleiber, con experimentos con distintos tipos de animales, desde ratas, elefantes, perros. En el eje horizontal está puesto en kilogramos el peso del cuerpo de estos organismos, de estos animales, y en el eje vertical está el calor liberado. Si se dan cuenta, la línea roja es la que ajusta los datos experimentales, y justamente esa es la que nos da la información de esa relación de escalamiento que me lleva al exponente 0.75, el exponente 3/4. Si uno separa lo que son los animales que tienen temperatura constante, digamos como nosotros, en otro grupo se ponen los animales que adaptan la temperatura al medio, y otro tipo de organismos. Si uno abarca todas estas escalas de vida, digamos, de los tamaños de los organismos, podemos ver que la misma relación es vigente, es decir, hay una especie de propiedad universal aquí. Lo más importante es que si uno quiere decir existe un tamaño como predefinido para la vida, pues eso no es tan fácil de concluir de aquí. De hecho, lo contrario es más bien lo que se sugiere, es decir, no existe organismos que privilegiadamente tengan un tamaño
preferencial. Eso es muy importante y habla de muchas cosas con esta gran diversidad. Hay muchas interpretaciones para esto. No hay una teoría afianzada que responda estrictamente o de manera muy clara por qué el exponente o por qué la relación es 0.75, o el exponente famoso 3/4. Sin embargo, hay intentos para explicarla. Y tiene que ver con cómo es la distribución a nivel del sistema cardiovascular en un sistema que, digamos, que tiene corazón, ¿no? Que tiene corazón y la energía puede fluir de una manera muy óptima en el organismo y estar balanceado y hacer que el organismo haga sus funciones. Bueno, pero matemáticamente, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Bueno, nos está diciendo que si yo cambio el argumento de una función que le escribo así, es decir, como un valor, como una función elevado a una variable que le eleva un exponente, que es esta relación. Recuerden que esta escala es log-log. Esa forma de escribir las cosas me permite hacer esta transformación. Si yo cambio el argumento por un factor lambda, puedo recuperar la forma de la función multiplicada por el factor lambda elevado a un exponente gamma. Este exponente gamma es muy importante porque me da esa información acerca de qué tan inclinada o no inclinada está la relación que tengo en mis datos. Bueno, y de manera más importante, cuando yo tengo esa estructura, puedo pensar que no existe una escala, es decir, estas medidas no están concentradas en un valor preferencial para la masa. Bueno, si uno piensa en otro tipo de sistemas, quizás más cercanos a los que ustedes han estudiado, por ejemplo, en distribuciones de probabilidad, que generalmente son secuencia de datos que se van dando, digamos que se van registrando en un sistema, y uno quiere pensar cómo se clasifican, cómo los clasifico. Pues lo más simple es decir, bueno, esos datos son aleatorios, es decir, tanto aparece un valor como aparece otro y no tienen mayor relación. Pues bueno, si uno observa estadísticas o registros de cosas en sismología, en geografía, en economía, finanzas, etc., uno puede llegar a que existen estas llamadas distribuciones de probabilidad que se pueden caracterizar por una forma funcional muy sencilla que es dada por esta expresión, es decir, la probabilidad es igual a una constante por la variable elevada a un exponente. El exponente es negativo, es decir, la función cae porque pues, es de probabilidad. Y algo muy importante es, si uno quiere calcular los momentos de esta expresión, pues rápidamente puede uno recurrir a la definición y llegar a una conclusión de que va a poder definirse lo que se llama momentos de la distribución si el exponente satisface ciertos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, mientras lambda sea más grande, es posible definir más momentos asociados a la distribución. Pero si lambda es pequeño, digamos 1 por ejemplo, pues ahí ya tengo problemas para definir incluso el primer momento, que es el que, digamos, más nos interesa, que es lo que se llama la media, ¿no? En cualquier curso de estadística nos recomiendan aprendernos esa propiedad. Y otra forma de ver la misma información en una distribución de probabilidad es lo que se llama la distribución acumulativa sobreviviente. Aquí olvidé escribirlo, pero esencialmente es esta definición. Y si se dan cuenta, guarda la misma estructura, excepto que el exponente está restado un 1, ¿no? Entonces, yo puedo construir las funciones de probabilidad dada la información o construir las distribuciones acumulativas sobrevivientes, y es lo que se muestra aquí en estos paneles. Aquí voy a hablar de al menos 6 casos. Por ejemplo, si uno piensa en lo que se llama la frecuencia de palabras, es decir, ustedes agarran un texto y cuentan cuántas veces se repite cada palabra que encuentran. Eso es lo que se llama la famosa ley de Zipf. Voy a hablar un poco más adelante de ella. Si uno hace esa estadística de la frecuencia, lo que encuentra es que
la distribución es precisamente tipo power law, lo que se llama, la caracteriza un exponente aquí. Si ustedes se van a las citas que tienen los artículos, digamos, publicados en cierta área del conocimiento, pues resulta ser que también obedecen esta distribución. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay pocos artículos que tienen... Hay varias maneras de decirlo, pero en general podemos decir que existen pocos artículos con muchas citas, ¿no? Y conforme se va uno a mayor número de artículos, se da uno cuenta de que esos artículos tienen menos citas, y eso es una propiedad. Es decir, hay algunos que son más famosos, entre comillas, que otros, ¿no? Y lo mismo pasa por lo que se llama los éxitos de los sitios de tráfico en Internet, por ejemplo, Google, Yahoo en su tiempo, etcétera, etcétera. Existen algunos sitios que son como muy visitados, ¿no? Todos en la mañana van a Yahoo o van a Google a buscar algo, entonces tiene demasiadas peticiones y se vuelven muy populares. Y eso está dado también por esta distribución. Estas distribuciones son precisamente estas, las acumulativas. Otro tipo de estadística se obtiene, por ejemplo, en Amazon. Ahora que hay registros de cómo se venden los libros, pues resulta ser que hay unos pocos libros que son como los hits, ¿no? Y todos quieren leer ese libro y se vuelven muy populares y mucha gente los compra. Mientras otros son poco vendidos, y entonces, en general, cuando uno agrupa todo lo que pasó en un año en Amazon, pues encuentra uno este tipo de distribuciones. Lo mismo pasa con las llamadas recibidas, este es en particular en Estados Unidos, y algo quizás más cercano a nosotros es lo que se llama la ley de Gutenberg-Richter, con la magnitud de los sismos. Entonces, existen pocos sismos, existen muchos sismos pequeños, mientras yo me voy a magnitudes más grandes, el número de ellos va decreciendo. Todos sabemos, existe cada vez menos sismos intensos, y eso me lleva a una distribución como esta. Bueno, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, que si se dan cuenta, la forma genérica de la distribución es exactamente una ley de potencia, donde lo importante es encontrar el exponente que caracteriza esta distribución. Bueno, hablando un poco del lenguaje, que es algo que voy a detener un poquito antes de pasar exactamente a series de tiempo, es, como decía, la ley de Zipf. En la ley de Zipf, particularmente, uno busca la frecuencia de las palabras existentes en un texto contra el rank o el ranking de palabras, es decir, la palabra más frecuente le asigno rank 1, la menos frecuente rank 2, etcétera, etcétera, y voy construyendo una gráfica como esta, es decir, aquí pongo en el eje horizontal el rank, aquí pongo la frecuencia, y por ejemplo, aquí tengo el resultado de 30 libros que analizamos, que más tarde les voy a presentar, y uno analiza cómo se comportaron esas frecuencias. Pues resulta ser que recupera uno exactamente ese exponente para textos, por cierto, son textos escritos en inglés. Y es bien conocido que, visto en la estadística de la ley de Zipf, para el inglés el exponente es justamente cercano a 1. Para otros idiomas es cercano a 1, ¿no?, con sus variaciones, pero el inglés es distinguido por tener esa propiedad, ¿no? Otra forma de ver leyes de potencia o leyes de escalamiento en estos sistemas, en particular el lenguaje, es que si uno agarra un libro, esta se conoce como ley de Gibbs, y uno avanza en el libro y cuenta el número de palabras distintas conforme avanzo en el libro, encuentra uno una propiedad tipo ley de potencia, y está dado en esta gráfica. En el eje horizontal está el número de palabras distintas, perdón, en el eje horizontal está el número de palabras, y en el eje vertical está el número de palabras distintas. Es decir, si yo tuviese un texto donde todas las palabras son distintas, cosa que es, digamos, el texto es corto, es posible, pero hay cierta longitud para la cual se me van a agotar las palabras, ¿están de acuerdo? Sin embargo, si yo quiero expresar ideas, necesariamente
tengo que repetir palabras en algún momento, ya sea artículos, adjetivos, lo que sea. Entonces, no siguen una ley lineal, es decir, conforme crezco la longitud del texto, el número de palabras no necesariamente sigue una ley lineal con esa longitud porque, como lo dije, se me acaban las palabras. Entonces, si uno hace el plano log-log del número distinto de palabras contra la longitud del texto, resulta ser que los datos se ajustan a una pendiente, un medio, y es la famosa ley de Fichte. Esta es una especie de ley alométrica, pero en un sistema creado por el ser humano, el lenguaje, ¿no? Todos sabemos que para comunicarnos, pues es un proceso que evolutivamente muchos han dado esa explicación de que es un proceso que es un balance entre comunicar y no gastar tanta energía, si queremos verlo de manera sencilla. Si quisiéramos hablar con pocas palabras, tendríamos que repetir muchos sonidos y quizás no comunicar tanto. Si habláramos muy variable, gastaríamos mucha energía y quizás comunicar, pero bueno, implica un gasto. Entonces, lo que está detrás probablemente son cosas así. Más aún, si uno analiza, por ejemplo, textos escritos, y uno va buscando, por ejemplo, cada cuánto se repite una palabra, que sería como una recurrencia, pues lo que encuentra uno es también, no una ley de potencia, aunque sí una ley importante, si uno hace la correspondiente transformación a este plano, que es partiendo de esta expresión, que es una distribución tipo exponencial estirada, donde B es el parámetro más importante. B igual a 1 me recupera el caso exponencial, y si uno analiza esta expresión en este plano, por ejemplo, para textos escritos, el tiempo de recurrencia sigue aproximadamente una relación lineal. Es otra propiedad importante de escalamiento. Bueno, uno puede decir, bueno, el lenguaje pues es un sistema que lo han estudiado los lingüistas de manera muy precisa y todo. Sin embargo, hay muchas cosas que siguen abiertas. Por ejemplo, aquí presento este resultado publicado en el 2011 por estos autores, donde hacen énfasis en la distribución, en la ley de Zipf. Esta es la frecuencia contra el rank y el exponente. Quedamos que para el inglés este era 1, ¿verdad? Beta igual a 1. Bueno, estos autores aquí graficaron el valor del exponente contra algo que le llamaron el sistema de comunicación. Y mientras más a la derecha estén, quiere decir que son sistemas de comunicación más elaborados, con más estructura. Entonces, empezando por lo básico, por ejemplo, si yo analizo una secuencia de símbolos aleatoria, pues lo que encontraría es que la ley de Zipf esté cercana al 0. Bueno, el exponente asociado, este es el beta. Me voy a otros sistemas, por ejemplo, la ley de Benford, no sé si están relacionados con ella, es como la aparición de los dígitos en los números, en las cifras. Entonces, el 1 tiene el 30% de probabilidad de aparecer comparado con el 9, y así para todos los dígitos. Entonces eso te lleva un exponente pues poco menos 0.3 a la secuencia de ADN. Este mensaje que se llama adhesivo es el que mandaron al espacio en los tiempos de Carl Sagan, y que hubo toda una ceremonia para hacerlo. Es como un mensaje de cómo está organizada la vida en la Tierra, con los conocimientos de la época, ¿no? Ese tiene un poco más grande el exponente. Otros sistemas como ardillas terrestres, monos tipo ardilla, que su exponente crece mucho, tipo de ballenas, delfines, que es un caso interesante, y los humanos, ¿no? Y aquí están las etiquetas I y también la etiqueta A, que quiere decir infantes y adultos. Es decir, cómo cambia el exponente en el lenguaje de seres que son infantes contra adultos. Lo que se sabe es que para humanos, por ejemplo, crece, para delfines
decrece y luego vuelve a crecer, pero todos están en esta franja alrededor de -1, que es lo que se considera de alguna manera óptimo. Esto es muy importante. Recientemente ha habido estudios sobre caracterizar este tipo de organización desde el punto de vista más energético, es decir, con voz hacer transformaciones a frecuencias y analizar cómo se dan esas contribuciones en la organización cuando